tal? Saludamos con mucho gusto a todas las personas que se encuentran viendo este programa especial. Estamos presentando Zona de Debate Hora Cero 2025 en nuestra primera temporada. Mi nombre es Beatriz Flores y saludamos con mucho gusto a quienes están en esta nueva emisión. Y en esta ocasión les estamos presentando un programa muy especial con una temática que tiene una gran carga emocional y que sin duda alguna es trascendental y ha sido trascendental durante todo este tiempo. Le presentamos el día de hoy el 27 aniversario de Hora Cero. Y para llevar a cabo esta nueva emisión tenemos a unos panelistas invitados, algunos que ya forman parte de casa, que van a estar emitiendo sus diferentes opiniones al respecto. Y nos están acompañando Everardo González Garza, él es doctor en Derecho y presidente de Coparmex Reynosa. ¿Qué tal? Nos da mucho gusto que esté de nueva cuenta con nosotros. Betty, estoy feliz, estoy muy contento de estar en mi casa y muy emocionado principalmente, gracias a este extraordinario panel. De la misma manera estamos igualmente emocionados todos por tenerlo aquí nuevamente con nosotros. Y está de nueva cuenta Heriberto de Andar, director general de Hora Cero. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy bien, Betty, muchas gracias. Aprecio mucho que hagamos este panel. Creo que es un momento importante y que hagamos una pausa y analicemos un poquito lo que ha ocurrido en los últimos 27 años, ¿no? Así es, de nueva cuenta está con nosotros Alejandro García, él es consultor en comunicación, alguien que ha formado parte también como invitado especial en diferentes ocasiones en las filas de Hora Cero, es miembro fundador también. ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Muy, muy contento, muy emotivo recordar 27 años de experiencias, de vivencias y de entrega. Gracias por la invitación. Muchas gracias por acompañarnos. Está con nosotros Héctor Hugo Jiménez, él es director general adjunto del periódico Hora Cero. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Betty, gracias por la invitación. Llegué puntual, 11:30 estaba aquí vengo manejando de Monterrey y claro que sí, muy emocionado de participar en esta mesa sobre los 27 años de Hora Cero. Y vía remota desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, se encuentra con nosotros Luciano Campos. Él es periodista, colaborador de Hora Cero, ex corresponsal de la revista Proceso y es también un pilar importante de nuestra institución. Es miembro fundador y ha estado durante los momentos más importantes en esta empresa. ¿Qué tal, Luciano? ¿Cómo está? Un gusto saludarlo. Hola, Beatriz. Un saludo para todos. Gracias por la invitación a esta mesa de onomástico, que espero resulte agradable a la gente que nos ve. Gracias por estar con nosotros. Bueno, de esta manera arrancamos con el tema del día de hoy. Como le mencionábamos, es el 27 aniversario de Hora Cero. Hora Cero se fundó en febrero de 1998. Surge como una propuesta innovadora, como algo que no se había visto nunca antes en la región. Llega a acaparar la atención de toda la sociedad, sembrando cosas muy importantes, generando diferentes tipos de lectores y ofreciendo algo que no se había visto antes, que era un periódico gratuito, quincenal, con diferentes géneros periodísticos dentro de su publicación, de la misma manera que podían verse notas, podían verse artículos, reportajes, la opinión de prensa especializada y por supuesto siempre hablando de la temática más importante del momento, haciendo labor de investigación que otros no se habían atrevido a realizar. Y bueno, hay algo importante para iniciar con la sesión del día de hoy. Estaríamos hablando sobre una pregunta que hay que tener muy en cuenta. ¿Cuál es la aportación que le ha dado Hora Cero a la sociedad de Reynosa y a la sociedad de Tamaulipas a partir de su fundación precisamente en febrero de 1998? Alejandro, ¿qué puede decirnos al respecto? Usted que estuvo, ahora sí que desde el principio del surgimiento de Hora Cero, es como fundador y con una participación importante en el preproyecto de Hora Cero. Mira, primero, gracias por la invitación y muy honrado de estar aquí con los amigos de siempre. Pero me gustaría que Beto empezara la plática sobre el tema, porque la gestación de este periódico se inició con él, pero no únicamente con él, sino con el legado que él traía atrás y al que tenía que responder. Un legado que nace en Laredo, que nace con sus padres aquí en Reynosa, con un periodismo de combate directo, claro, de enfrentamiento, de claridad y de verdad, y Beto traía atrás de él ese legado y buscaba la forma de resolverlo. Me gustaría que él empezara diciendo cómo nació de él hacer esto, que va a decir historia y que valería la pena y de la cual nos sentimos orgullosos. Mira, gracias Alejandro. Mira, es un
es un tema muy interesante. Evidentemente es un tema muy emocional, pero remontándome en la historia, este mes, digamos, el mes de febrero, Hora Cero cumple 27 años. Cuando inició Hora Cero, yo tenía 27 años. O sea, yo tenía 27 años y hoy cumple 27. Entonces, pues te podrás imaginar, de 27 años y fundando un periódico, realmente 27, estás muy joven, tienes más fuerza, tienes más energía, hay una bola de disparates dentro de tu cabeza, hay una energía dispersa, una energía mucha, pero no con la conciencia o con la concentración que demanda un proyecto de gran calado, como después se vino a construir. Entonces, yo creo que el querer labrar un camino propio, el querer escribir una carrera propia, decir, oye, yo quiero jugar mi propia carrera. En mi casa, nosotros somos miembros de una familia periodística que tiene 100 años en el negocio. O sea, ya hay una cuarta generación dentro del oficio. Entonces, imagínate la necesidad de decir, hey, yo quiero mi voz, yo quiero correr mi propia carrera, sé que no voy a entrar a lo mejor en la Fórmula 1, voy a entrar en el IndyCar, pero aún en el IndyCar ganamos una que otra carrerita y carreras grandes. Entonces, yo en mi casa siempre escuché que iniciar un proyecto editorial en aquel entonces tenías que pagar la cuota de 20 años para ver si te compraba o no te compraba una sociedad para poder entrar en circulación. Yo decía, no, a ver, nosotros necesitamos encontrar un modelo diferente que me evite esos 20 años. Entonces, tuvimos que, y vimos otros nacimientos de otros productos editoriales que fueron armándose como piezas de rompecabezas, que fue lo que dio como origen a lo que hoy conocemos como Hora Cero. Y bueno, y después se vienen las guerras, las carreras, las batallas, la sobrevivencia, el hacerte un nombre. Creo que esa parte se la dejo aquí a Jiménez y a Luciano, creo que están muy bien enterados, ¿verdad? A detalle mejor que yo, ¿no? Claro, en el caso del licenciado Héctor Hugo, pues la participación desde los primeros meses, ¿no? Casi desde el surgimiento de Hora Cero, ha sido testigo de todos los retos, de todo lo que se ha echado a andar, logros, situaciones delicadas. También ha colaborado ha guiado muchas participaciones periodísticas importantes, independientemente del lado emocional, la carga emocional, que seguramente es mucha. ¿Qué nos puede decir sobre Hora Cero? Todo lo que ha significado para usted a lo largo de este tiempo, desde su fundación hasta el día de hoy. Bueno, Betty, primero, yo llegué aquí por la confianza que me dio Beto de traerme de Monterrey. Yo estaba allá en Monterrey, donde había estudiado, había regresado de Italia, de una corresponsabilidad de casi 4 años, y de repente me entero de que hay un proyecto que Heriberto, como bien dice Alejandro, de parte de una familia, de otra generación de periodistas, va a empezar. Y me incorporo. Entonces yo voy a echar ahorita la carne al asador. O sea, ¿qué ha aportado Hora Cero desde mi punto de vista y mi experiencia personal? Y lo escribí, para que no se me olvidara nada. Hace 27 años, en Reynosa y en Tamaulipas, Hora Cero fue el parteaguas del quehacer periodístico. Y lo digo con mucho orgullo. Con investigaciones periodísticas, Hora Cero hizo que la clase política respetara esta profesión tan vulnerada en las últimas décadas, con la aparición de personajes que se ostentan como periodistas y deslumbran a algunos gobernantes de visión corta. Hace 27 años dejamos claro que en la redacción de un medio de comunicación como Hora Cero iban a mandar los dueños. Y que los reporteros iban a recibir solamente órdenes de sus jefes, no jamás de un político, un funcionario. Y en este viaje, Hora Cero
se atrevió lo que muy pocos en Tamaulipas se han atrevido, a que un empresario como Beto se instalara también en Nuevo León, una plaza muy competitiva y ejemplo nacional de buen periodismo, o quizás el mejor, con Hora Cero Nuevo León, que este marzo cumple precisamente 20 años. Y quiero rematar esta primera participación, que en Hora Cero los reporteros y el resto del equipo editorial solo cobran y han cobrado en una ventanilla, la de la empresa. Ni por abajo del agua, ni en ninguna dependencia o con funcionarios públicos. Y ese es el sello, Betty, Alejandro, Everardo, Beto, que para mí es el sello de Hora Cero durante más de 2 décadas y media. O sea, eso creo yo que es lo que le ha aportado a Reynosa, a Tamaulipas. Y también siempre he dicho que con Hora Cero nació una nueva generación de lectores, por la gratuidad del periódico. Primero mensual, después al poco tiempo quincenal, y al poco tiempo quincenal por el contenido editorial, claro, por abordar esa investigación periodística que no se hacía antes, con esa rigurosidad. La demanda, ¿no? Informativa. Yes. Bien, y después de haber escuchado esta participación tanto de Héctor Hugo Jiménez como de nuestro director, también director Heriberto de Andar, ¿qué nos puede decir usted, Alejandro? Usted forma parte importante y ha formado parte importante de Hora Cero desde el principio, entonces prácticamente ya es de casa. Después de toda esta carga emocional e histórica, ¿qué nos puede mencionar? ¿Cómo se siente de participar en un proyecto que nos está mencionando que tiene un sello diferente desde su concepción, desde cómo se ha desarrollado, desde cómo se manejan quienes pertenecen a él? ¿Qué nos puede decir al respecto? Primero, coincidiendo plenamente con Hugo, con Hora Cero nació una época dorada de la prensa libre en Reynosa. Primero, porque fue un actor y no únicamente un espectador. Se puso un ejemplo de un periodismo que no se basa en boletines sonrientes, sino que se basa en investigación y en resultados de la gente que está pagando, que es el lector y que es el director editorial y el dueño del proyecto. Sin embargo, un proyecto informativo tiene sentido en función del contexto. No fue únicamente el legado de la familia de Andar, la gran experiencia de Hugo, que era muy interesante porque era un grupo donde discutíamos, platicábamos del New York Times, de los papeles del Pentágono, platicábamos de Washington Post y lo que era Watergate. Soñábamos nosotros qué podríamos aportar desde un periódico de este tipo a una sociedad como la tamaulipeca. Y vaya, que la historia nos dice que Hora Cero lo ha hecho. ¿En qué contexto empezó Hora Cero? Si ustedes recordamos, Reynosa tenía 300,000 habitantes. Hoy tenemos 800 y muchos más. Era el boom de la industria maquiladora. Veníamos políticamente de una consulta interna para sacar gobernador, que generó un conflicto fuerte en todo el estado. Inmediatamente después de una consulta interna para la candidatura a presidente municipal. Había ya un ambiente que requería análisis informativo y no únicamente descripción de hechos. Al ganar las elecciones, quien las ganó, se demostró la cauda de corrupción que había atrás de ellos y Hora Cero puso enfrente lo que estaba pasando y la sociedad respondió por un motivo. Había un ambiente previo para buscar verdades y encontrar respuestas a la ciudad que realmente teníamos y a la ciudad que queríamos tener, pero sobre todo al periodismo que esta ciudad merecía. En ese sentido, la aportación de Hora Cero fue de transparencia, fue de rigor y calidad informativa, fue de independencia, fue de pluralidad. Aquí en Hora Cero empezamos a ver columnas donde hablábamos de qué es lo que pasaba dentro de los medios de comunicación. Encontramos una ética directa y una relevancia de lo que valía la pena y no valía la pena publicar. El New York Times te lo dice, la noticia que se publique es la noticia que le importa a quien la va a leer. Y siempre en Hora Cero era el tema, ¿qué es lo que vale la pena ahorita publicar? ¿Cómo lo recibe la gente? Y cómo estamos influyendo nosotros para que esto valga realmente la pena. Y todo en un equipo increíble que amábamos el olor a la tinta, el ruido de la rotativa funcionando, amábamos los Macintosh, amábamos el diseño y cada portada era una obra de arte. Este es el equipo que Reynosa creó para hacer un periodismo de vanguardia y que ahora nos estamos replanteando, o debemos replantearnos el nuevo papel que enfrentamos. Muy rápido digo también, teníamos un contexto internacional donde era el escándalo de Mónica Lewinsky, era el escándalo del 88 de la caída de la Unión Soviética, era la caída del glasnost y la perestroika.
¿Qué nos dice este punto? Que hacía falta claridad en este mundo y Hora Cero aportó mucho a Reynosa para que tuviéramos esa claridad. Bueno, pues de esta manera es como nos da una muy buena explicación, retomando varios acontecimientos históricos que de alguna manera sirvieron para ubicar en contexto a este periódico que ha sido orientador de conciencias, que ha influido en la opinión pública, que ha tenido mucho que ver. Y como parte de este equipo también está Luciano Campos, que él está desde Monterrey, Nuevo León, y ha sido parte importante de esta empresa. ¿Qué tal, Luciano? ¿Qué nos puede mencionar al respecto sobre todo lo que ya se ha mencionado aquí en esta mesa de zona de debate? Hola Betty, otra vez los saludo amigos, viéndolos ahí me da mucha nostalgia de la mejor, de la buena, recordando aquellos años en los que realmente creo que hicimos historia con Hora Cero. Creo que en acuerdo con lo que dice Alejandro, con lo que se está diciendo esta mesa, una de las aportaciones de Hora Cero fue indudablemente la que trajo Hugo Jiménez, Héctor Hugo Jiménez, que desde entonces y hasta ahora siempre ha sido el corazón del medio, una de las salas junto con Heriberto. La aportación de Héctor Hugo Jiménez fue hacer un periodismo que no se hacía en Tamaulipas. No sé, espero que no se enfaden los amigos periodistas tamaulipecos, pero Héctor Hugo y algunos otros amigos trajimos periodismo muy parecido al que se hacía en Monterrey, que no se hacía aquí en Reynosa. En aquellos años, estamos hablando de finales de los 80s, principios de los 90s, se agarró mucho la idea de traer reporteros de Monterrey. Algunos llegamos por aquí en esas inercias. Héctor Hugo marcó la pauta en el sentido de que empezó a explorar géneros que no se hacían y con formas nuevas. La principal forma nueva es que empezó a hacerlo desapegado completamente del gobernante en turno. Recordemos, no es ningún pecado decirlo, Heriberto ha sido testigo de eso, de que muchas veces los movimientos políticos han influido en las publicaciones. Eso es algo que se sabe y eso es algo que perduraba. Sin embargo, Héctor Hugo llegó a hacerlo de una forma diferente. Se desapegó de esas costumbres, de esas prácticas, de esas formas y empezó a hacer lo que digo no se hacía, que era reportaje. El territorio estaba listo, estaba limpio para que se hicieran géneros que no se hacían. Héctor Hugo llegó a innovar con reportajes que el de aquel, creo que uno de los primeros, Héctor Hugo, fue el de un homicidio sin aclararse, que lo desentrañaste por ahí. Y empezamos a hacer reportajes de los que no se hacían. Entonces, como dices también, Héctor Hugo, empezamos a ganarnos un respeto, un nombre y también un prestigio, una clase que no había y que se quedó desde entonces. Estamos hablando de 98 hasta ahora. El tirón ha sido muy largo y en aquel entonces ni nos imaginábamos hasta dónde íbamos a llegar. Y nada más para cerrar este primer comentario, cuando se formó Hora Cero, a diferencia de otros proyectos, no ocurrió eso que siempre se dice de que los astros se alinearon. No, aquí los astros no estaban alineados, las condiciones eran bastante adversas. Héctor Hugo llegó a un lugar donde no había prácticamente nada, era un yermo, y empezó a construir en un terreno fértil, pero desde cero. Y empezó a armar una empresa que ahorita mantenemos bastante sólida, como un granito, y que se mantiene próspera, andando y con el prestigio siempre en ascenso. Fíjate que, robando un poquito el orden, la palabra, es bien difícil hablar del trabajo de uno, sí. Porque luego dicen que halago en boca propia es vituperio, ¿no? Creo que muchos de los juicios o muchos de las sentencias que uno pudiera tener, yo prefiero dejárselas a los lectores, ¿no? Creo que hay una conciencia social y hay, al final de cuentas, ese es el gran tribunal que le va a meter el juicio, y ese es el juicio de la historia por el cual nosotros vamos a poner nuestro trabajo y decir, pero de que nos salimos de la caja y rompimos el molde, eso creo que no está en duda. Creo que ese fue una de las principales aportaciones. Y la otra, y que me planteo casi diario, es, ok, hicimos un gran trabajo en acetato, por así decirlo, sí. Y ahora viene una era digital. Y los planteamientos en la era digital
a 27 años, ya con 27 años de edad, ¿no? Con una edad ya madurita, ya madura, el reto que nos llama hoy por hoy y que la verdad a mí sí me pone la sangre muy efervesciente, es de ver, bueno, a ver, ahora hay que hacer esto, hay que hacer podcast, hay que hacer, o sea, a qué otras bases, a qué otros terrenos tenemos que ir ya con acumulación de experiencia, con esta acumulación de lo que hayamos ganado en territorio en los últimos 27 años, ¿no? Yo por mi parte preferiría dejarle gran parte del juicio finalmente al legítimo dueño que es el lector, ¿no? Yo recuerdo, ampliando lo que decía Luciano, yo sí recuerdo que en aquel tiempo, 98, yo llegué en abril de 98, llegué a ver la segunda edición mensual todavía, que era un mensual Hora Cero. La primera fue en febrero, marzo llegué a ver la segunda edición de aquel periódico, y yo tenía malas referencias de la prensa tamaulipeca, y tampoco quiero ofender a nadie. Muy sumisa al poder político, que dependía de los presupuestos oficiales, como lo dije en mi primera participación, que los gobernantes metían mano, opinaban, ordenaban a los dueños, a los jefes de información. Entonces yo me acuerdo mucho que le dije a Beto, si quiero empezar en Hora Cero, pero yo quiero que tú me pagues a mí. Yo no quiero andar cobrando, porque tenía esa referencia, y que en su momento, conforme fuera creciendo la redacción y se fuera fortaleciendo Hora Cero, financieramente, porque al principio fue difícil, era un Beto, como él dice, de 27 años. Yo conozco... no, es impublicable. Entonces, creo que el Beto, al darme la oportunidad de cincelar y hacer el proyecto interno de la redacción, yo creo que eso fue fundamental. Yo estoy seguro que si hubiera llegado otro medio ya establecido, con todo respeto a los demás, pues hubiera tenido que adaptarse quizás, o quizás no se hubiera adaptado. No, me hubiera regresado a Monterrey, la verdad. Yo no hubiera estado aquí. O sea, tenía una formación de universidad, de la ética profesional. Entonces yo respeté mucho a mis compañeros, ¿verdad? Chano, nos juntábamos en la casa de Luciano, cuando ya estaba en Hora Cero, y me decía Luciano me decía, Hugo, no hables tanto de la corrupción del periodismo, en regreso, porque puedes ofender a algunos compañeros que estamos aquí echando la copa, ¿te acuerdas, Luciano? Bueno, sí, pero nos lo tomábamos a chunga porque era algo bastante aceptado, era moneda corriente en ese tiempo, que hasta los reporteros también se lo tomaban como risa, ¿no? El hablar del chayo y el hablar del sobre, se lo tomaban como una práctica corriente, pero incluso ellos se sorprendían de que nosotros no nos metíamos. Y hasta de hecho nos veían con desprecio porque no entrábamos en esas dinámicas. Una vez me dice Chano, Luciano Campos, me dice, oye, ¿alguna vez pensaste que Hora Cero iba a llegar hasta donde llegó? ¿Algo así? Sí, yo recuerdo esa noche. Que si alguna vez soñaste en tus sueños alojados. Y una pregunta de estas así a las 12 de la noche ya. De una carne asada, no, hay que decirlo. Ya muy metidos en copas, ¿no? Sí, muy nostálgicos. Le decía, no, honestamente no. Creo que era un terreno nuevo, era algo muy, íbamos, prácticamente como lo dicen, como la UFC cuando inició, ¿no? Que dicen, bueno, por lo pronto entran dos a la jaula y el que queda parado, gana. Oye, ¿sabes qué? Pues empiezas a construir las reglas, la historia, conforme van ocurriendo a prueba y error, ¿no? Eso es lo que quiero decir. A prueba y error y ir haciendo, construyendo tu propia carrera, ¿no? Claro. Pero sí, resistiendo las presiones, hijo. Yo recuerdo, si me permites, y Alejandro, que estaba en la otra posición, ya Alejandro había aportado al inicio de Hora Cero y ya estaba en otra posición Alejandro, ya del lado político, del lado de gobiernos municipales. Yo recuerdo una vez
cuando el tema de Higareda, Luciano, cuando el primer tema fuerte, el primer golpe periodístico de una investigación contra, no personalmente contra él, o a lo mejor sí, Gerardo Higareda, que había asumido la alcaldía de Reynosa. Yo recuerdo mucho que terminó, a quien nos ve ahorita, no, a lo mejor todavía no había nacido, pero hay una generación que siguió ese caso y todavía se recuerda aquí en Reynosa y en Tamaulipas. Yo recuerdo mucho que una vez, yo andaba desbocado, o sea, reporteando ese caso de Gerardo Higareda, alcalde, priista, recién entrado a Reynosa, y un día me dice, Beto Hugo, ¿te das cuenta que estamos pisando muchos callos? Que estamos arriesgándonos mucho, porque estamos echando a perder el negocio, decía Beto, el negocio de quien le apostó a Gerardo Higareda. Dinero bueno, a lo mejor dinero malo, no me consta, pero pues tuvimos que ir hasta el fondo, ¿eh? Y quiero recordar que esa fue, digamos, ese fue ahora sí que el parteaguas. Hora Cero es antes de Gerardo Higareda, de la investigación, y después. Y ahí creo que nació, lo que digo yo, una generación, el respeto a Hora Cero, y una generación, una generación comprometida, que buscaba el periódico cada 15 días en los lugares donde se distribuía. Claro, mencionaba Luciano algunas cosas relacionadas también con lo que se ha mencionado aquí. Decía que Hora Cero llega a mencionar o a incorporar nuevos géneros periodísticos que no se estaban haciendo antes. Menciona lo de esas reuniones nocturnas al calor de las copas, ¿no? Donde algunas cosas se decían, otras recomendaban no decirlas tanto, ¿no? Para no levantar ámpulas por ahí, escosores. Pero con toda esta diferencia que traía Hora Cero, con toda esta novedad en cuanto a géneros, en cuanto a ética y comportamiento de sus integrantes, todas esas personas que eran parte de la prensa reinocense, tamaulipeca, ¿cómo veían a este nuevo medio? ¿Qué pensaban al respecto? ¿Cuál era la imagen que tenía Hora Cero frente a los demás, Luciano? Sí, es muy sencillo responderlo en el sentido de que sorprendimos y sorprendíamos en ese tiempo, porque si bien no inventamos el género del reportaje ahí en Hora Cero, sí lo prodigamos, lo privilegiamos, empezamos a hacer coberturas insólitas. Héctor Hugo con una mentalidad, y Heriberto también con la mentalidad de expandirnos, nos mandaban a coberturas fuera de la ciudad, nos mandaban a elecciones en otros estados, nos daban comisiones también para hacer investigaciones fuera de Reynosa. Creo que recordamos todos, Héctor Hugo, cuando fuimos a Morelos a fotografiar en su oficina a un funcionario de Comapa. Que lo buscaba la fiscalía o la procuraduría y lo encontró primero Hora Cero. Tú lo encontraste primero que los policías ministeriales, ¿verdad? Qué raro. Lo sacamos en portada. Cuestiones de esas que fueron poco a poco dándonos un prestigio, que nos hacían ver a los demás con respeto y algo de envidia, porque nos estábamos brincando toda una generación de periodistas para hacer un periodismo nuevo. Y si recordamos en ese tiempo, hubo también gente que se permeó de lo que estaba haciendo Hora Cero y empezaron a querer hacer reportajes, pero no es por nada, pero teníamos el mejor equipo de la comarca. Entonces nosotros estuvimos, como decía Hugo, bateando jonrón tras jonrón tras jonrón durante años. Yo no sé dónde sacaba Beto el dinero para mandar a Eric Muñiz allá a Tijuana a entrevistar a Jesús Blanco Cornelas, o a ti, Luciano, que empezaste a hacer un reportaje sobre el otro rostro del narco. Nos adelantamos a los tiempos, o sea, abordamos el tema de los desaparecidos, ¿te acuerdas? Con un gran reportaje tendrá hace 22 años, creo, esa portada. Y ahora un tema muy recurrente de las desapariciones y de las búsquedas de las madres. Esos reportajes se hicieron hace 20 y tantos años. Y reconozco a Beto que yo nada más llegaba con Beto y le decía, Beto, pues traemos un reportaje, ¿verdad? De que queremos ir a Tijuana, queremos ir a Ciudad Juárez, las muertes de Juárez. Y pues no sé, Beto, de qué bolsillo. Te voy a decir una cosa, era una época dorada de la prensa escrita. O sea, hay que poner en contexto que no había redes sociales, que las empresas solamente se nutrían de promoción y publicidad en radio, prensa y televisión. Sí. Entonces, el pastel era gigante. O sea,
Y como decía un amigo mío que se dedica, es que estábamos en el negocio perfecto, ¿no? Realmente era ganarte un espacio dentro del espectro que había en la ciudad, y después la misma ciudad te mantenía. Pero más que negocio, la publicidad comercial era gigantesca. Pero más que negocio era la aportación periodística, o sea, era el producto periodístico. Gustaba. Que ahorita sigue habiendo buenos productos periodísticos en otras plataformas. O sea, Sí. creo yo. Mira, Está cambiando, ¿no? me parece que algo relevante que comentó Hugo, que lo escuché alguna vez. ¿Qué tenía Hora Cero que no tenían los demás? Tenía personalidad. Y cada periodista tenía su propia personalidad y la aplicaba. Sí. Y la coordinación de personalidades y de talentos hacía que Hora Cero se distinguiera desde la columna de Very Nice hasta Neptuno. Era algo particular de uno dentro de un esquema global, de una personalidad que se ve dialogar, que se ve combatir, que se ve exigir, que se ve investigar y mostrar. Y esa calidad periodística te generaba a los clientes. No tenía problemas para vender. Una frase que nos gustaba mucho que decía, busca pretextos para vender, no para no vender. Hora Cero se vendía regularmente, prácticamente en automático. El aspecto tecnológico vale la pena. En el 88, el buscador era Altavista. Yahoo empezaba a moverse. Empezamos a vislumbrar lo que podía pasar. Hora Cero empezó a crear un espacio deliberativo de opinión y de crítica que no existía. Que al plantearlo con los retos que tenemos ahora, nos presentamos ante un consumidor pasivo, ante un consumidor que le das el tema, que le pone like y que deja de pensar. Y esto nos replantea un reto profesional hacia el futuro, es cómo convertir la trayectoria que tiene Hora Cero en una trayectoria innovadora, porque siempre ha sido innovador, de tal manera que cada opinión que presente, la gente la haga suya y le permita pensar más allá de lo que las redes le están dando. Los retos son enormes, así como fueron en el arranque hace 27 años, pero hay algo importante de diferente. Hay experiencia y hay apertura. Nadie de Hora Cero que conocemos ahora, de los muchachos que trabajan, está encerrado. Al contrario, están aprendiendo tal vez mucho más que nosotros. Y el reto es cómo convertir la gran experiencia en una innovación que siga trascendiendo. Sí, no, ahí es justo lo que decía hace un rato, ¿no? O sea, ¿cómo haces que toda esta trayectoria monte la ola de las nuevas tecnologías, ¿no? Yo creo que ahí está, y bueno, y hemos pasado horas y horas discutiendo el tema, dilucidando, buscando, debatiendo, incluso haciendo esfuerzos, y bueno, creo que para allá vamos. Lo importante es que tenemos una trayectoria, tenemos una credibilidad, tenemos un nombre, entonces hay que subirlo o montarlo. O sea, yo no voy a pelear con querer tener una resistencia al cambio, porque creo que eso puede terminar fulminando toda la compañía. No hay que pelear, es cómo montar esta ola de la nueva tecnología. Porque, a ver, ahorita Héctor Hugo hablaba de un caso que fue parteaguas, pero hay muchos, de San Salvador a San Fernando. Que fue lo que hice Betty, que fue el reportaje que nos llevó a ganar el prestigiadísimo premio de la Sociedad Interamericana de Prensa, que no cualquier medio mexicano o iberoamericano lo ha ganado. A la excelencia periodística, no excelencia cualquier periodística. Eso ya no lo decimos nosotros, lo dijo la CIP. Eso lo dijo la CIP. Y quiero sepa que la CIP Claro. es el organismo Claro. que agrupa a los más importantes medios de comunicación, televisión, radio, prensa, escrita, no solamente del continente americano, sino también de España y Portugal. ¿Verdad, Luciano? Sí, así es. Y fíjate, ahorita que estabas mencionando, Heriberto, recuerdo, vuelvo a los orígenes. La forma en que trabajábamos era ejemplar incluso para ahora. En la actualidad pueden agarrar el tip los que nos estén viendo, los amigos periodistas, los directivos de los medios, los editores, de cómo trabajábamos en ese tiempo. Estoy hablando finales de los 90, principios de los 2000. Había una transición democrática en México, la ola de Fox y todos esos rollos. Bueno,
Bueno, pues mucho se ha hablado acerca de los 27 años que se tienen, de cómo se innovó en el periodismo, de cómo se hicieron cosas diferentes que sacudieron a la escena. Mencionaban también que usted tuvo esta idea que viene de una familia de periodistas, de trayectoria periodística, pero creo que hay algo importante que sí debería tocarse. Si usted ya formaba parte de una familia que ya tenía toda una trayectoria periodística, que ya había un medio de comunicación o varios medios de comunicación que lideraban, ¿por qué no quedarse en una zona de confort y decir, ya formo parte de esto, vamos a continuarlo? ¿De dónde surge la idea de decir, me subo a la ola? O cómo un día decir, quiero hacer mi propia empresa, ponerle mi propio toque y lanzarse a la aventura? Es una respuesta fácil, por una razón, Betty. Porque los barcos solo tienen un capitán. Y yo siempre he querido ser capitán. A mí no me interesa ser marinero. Entonces yo puedo ser capitán de una lancha, si tú quieres, pero capitán. Entonces yo quería capitanear. Yo quería poner mi nombre en la historia. Es decir, a ver, que me juzguen por lo que yo hice. Para mí, la parte cómoda o la parte sencilla era quedarme. Claro. O sea, no me costaba mayor trabajo, porque incluso cuando iniciamos las apuestas es un capricho del Junior que no va a durar. Va a durar 3 meses. Aquí lo esperamos en 3 meses, ¿no? Entonces, pues fue una prueba también. Yo creo que cada quien tiene esa necesidad de expresarse, ¿no? Claro. Entonces, yo quise correr mi propia carrera y me arriesgué y puse la cara. Y al día de hoy, con todo respeto, aquel Junior de hace 27 años, ¿qué les dice a los demás? Véanme, no fueron 3 meses, son 27 años. ¿Cómo se siente sobre eso? Aparte de orgulloso, seguramente. La verdad es que hay una gran satisfacción. O sea, son decisiones y yo creo que es lo que rige un ser humano, las decisiones que tomas. Claro. O sea, es la actitud que tienes frente a la vida lo que te va a juzgar al final de cuentas. Entonces, yo creo que la gente tiene que asumir su responsabilidad histórica y tomar decisiones. Y ser disruptivo, hacer lo que no hacen los demás, hacer lo que no se atreven a hacer el resto, y bueno, y tratarte de acomodar en un mundo que todos los días cambia, ¿no? Claro. Porque Así es. todos los días está cambiando. Entonces, es muy darwiniano. O sea, Darwin decía, el mundo no es ni de los más fuertes ni de los más inteligentes, sino de aquellos que tienen la capacidad de adaptarse a los cambios. Entonces, yo sí creo que había una necesidad de cambiar, que había una imperiosa necesidad de cambiar y de tener tu propio juego, tu propia posición, el dejar de ser gota en lugar de ver llover, ¿no? Claro. Meterte a la escena, pues, de frente, ¿no? Bien. Everardo González Garza, ¿cómo percibe la sociedad civil a Hora Cero al día de hoy? Hemos hablado sobre su surgimiento, su avance, su adaptación también a las nuevas tecnologías, porque no podemos quedarnos en la era de los medios tradicionales. Ahora los medios digitales son los que están moviendo los contenidos. ¿Cómo percibe la sociedad civil todo esto? Hay de 2 a 3 generaciones que hemos crecido con Hora Cero. De entrada yo puedo decir, yo tengo la misma edad profesional de Hora Cero, porque yo soy fui egresado de la universidad en el año de Hora Cero, 1998. Entonces, vamos juntos en este andar, en este camino, y lo que también complementando lo que decía Beto es, hay quienes dicen que los analfabetos del siglo XXI no son aquellas personas que no saben leer o escribir, quienes no están en condiciones de aprender, desaprender, y Hora Cero desaprendió, porque venía Hugo Jiménez de Monterrey con una idea, venía el capitán de este barco con otra idea. El desaprendizaje, ese es un tema toral importante y doloroso. Y en este reaprendizaje, y para mí fue muy atractivo porque pues yo tuve mi primer espacio aquí en Reynosa, en Hora Cero, y tiene de sociedad civil un recién egresado queriendo tocar las puertas de un monstruo, permítanme el término en la parte periodística,
Y cuando no conocía ni a Heriberto ni a Hugo Jiménez. En aquella época recuerdo que mandé, creo que un correo, vine a tocar la puerta y me recibió mi querido amigo Hugo Jiménez. Me dice, pues fíjate, nos caes como anillo al dedo, vamos a iniciar un proyecto importante donde tus temas laborales pueden causar. A ver, déjenme comparto, aprovechar el escenario, un efecto dominó que trajo Hora Cero en mi vida profesional. Escribir y bajo la lupa, sin el afán de echarle confeti a Héctor Hugo Jiménez, bajo la lupa de Hugo Jiménez, es difícil. Me ponía unas zarandeadas, ¿qué pasó? Este artículo, cómo, etcétera. Y eso me sirvió mucho, Beto, me sirvió mucho profesionalmente porque a la vuelta de 27 años de ejercicio profesional voy por mi libro número 15 en la parte académica. Entonces, en la parte social estaba un representante de la sociedad civil escribiendo cuando las plumas pues eran seleccionadas. El Mañana ya tenía sus plumas, la prensa tenía sus plumas. Y al yo me acuerdo mucho, ¿sabes qué vino? Me acuerdo muy bien cuando llegaste a mi... Talla 28, para empezar. Espérate, entonces hace muchos kilos de eso. Licenciado le exigí que redactara bien, como yo le exigía a todos, Betty. ¿Tú te Claro, acuerdas? sí. Tenían que encajar perfectamente en el estilo que Hora Cero me había permitido, Beto, de instaurar. Entonces... Y luego ir mutando también a estas videocolumnas, porque ya no era solamente mi tema, el ejercicio profesional, ahora meter algo social, algo político, y ahí me empecé a involucrar con la vida social. Y que de redactar tuvo que adaptarse también a los nuevos formatos, porque estaba un programa, un noticiero que se llamaba HCN, y usted era editorialista invitado, columnista, y ahora era en video, ya no nomás era la redacción, también era la aparición de... ¿Qué es lo que hablamos de la adaptación? A ver, yo quiero presumir también, muchos no se acordarán, que Hora Cero tuvo el primer sitio web en Tamaulipas. Y el sitio web ese que existe todavía, horacero.com.mx, ahí hospedamos aquella gran cobertura que hicimos también, adelantándonos a los tiempos de dos reporteros que viajaron hasta el Cono Sur durante 60 y tantos días. Era Gerardo Ramos Minor, ahora director editorial general, y Eric Muñiz, viajaron en un proyecto ambicioso, único, me atrevo a decir que hasta mundial. O sea, nadie había hecho un viaje tantos días en ride, caminando, que queríamos demostrar que el buen periodismo también se hace en condiciones adversas económicas. Es muy cómodo llegar, ser enviado y esperarte en el Hyatt del presidente, American Express. No, esa es, vimos muy bien el proyecto, que era demostrar que el buen periodismo se hace con pocos recursos. Dos, hicimos una radiografía de la prensa latinoamericana. O sea, los dos reporteros viajaron y entrevistaban al principal, al director del periódico La Prensa de Managua, el Chamorro, al Clarín de Buenos Aires, excelente. Yo creo que ese fue también otro parteaguas dentro del parteaguas del periodismo, no solamente Rey de Reynosa, de Tamaulipas, sino de México y creo del mundo. Fíjate que lo que dice el licenciado Verano tiene razón. Yo batallé mucho para desaprender. Desde que yo tuve mis primeros contactos, pues yo veía a mi papá que llegaba al periódico y era dueño, director general, jefe de información, yo dije, a ver, yo no quiero eso. O sea, yo decía, Hugo, a ver, tú encárgate de esto. Este es tu trabajo. Yo respeto, a ver, yo no lo voy a hacer mejor que tú. O sea, tú evidentemente eres mejor, por eso estás aquí. Hazlo tú, yo no lo voy a hacer. Una vez le presenté la renuncia a Beto, porque llegaba Beto los primeros meses cuando estaba yo aquí, dando órdenes. Y yo nada más lo veía, dando órdenes. Oye, no te... Y una vez le dije, Beto, oye, entonces, ¿qué estoy haciendo aquí? O sea, mejor si tú eres dueño. Es una percepción social, y quiero compartir algo, lo hago de manera pública. A mí yo tenía dos opciones. Hablarle al capitán de este barco o al director editorial de aquella época, que a ninguno de los dos conocía. Y mi poco alcance en aquella ocasión me decía, pues si intento llegarle con el dueño, me va a decir, órale, entre, ve con el director editorial, y si el director editorial no le gusta lo que yo escribo, me batea, pues ya caminé. Entonces lo que hice fue, bueno, pues, tocar puertas para llegar a la editorial, y ahí empecé una vida, una carrera académica en la parte de las letras, en la parte de... Y ojo, un tema importante, también esto es lo que se adolece en la actualidad,
de que la sociedad participe y que se den espacio. Siempre nos quejamos de que no nos dan espacio. Bueno, aquí está Hora Cero. Toda esta confusión, de verdad, o sea, de generadores de contenido muy exitosos, o sea, o de influencers muy vistos, que se creen periodistas. O sea, es otra parte que a mí, yo traigo una bandera y una lucha contra eso, o sea, y sobre todo, como le dije en mi texto primero, que confunde. No sé qué. Mira, yo creo que sobre este tema lo traemos enfrente porque es la profesión de uno y lo hemos estado discutiendo. Sí es relevante el adaptarse a las circunstancias Claro. que hay, pero es también muy relevante liderar el cambio en esas circunstancias, porque no vamos a adaptarnos a las fake news, a la trivialidad y a la nota como espectáculo. Vamos a aportarle rigor periodístico e informativo a una sociedad que no la tiene y darle voces a la gente que no sabe ni siquiera lo que debe de pensar. La obligación de defender la verdad es urgente por un solo motivo. Si no lo hacemos, las mentiras seguirán ocupando ese lugar. La responsabilidad como medio, como sociedad, es decir, escribir es un acto de resistencia porque no queremos silencios cómplices ni que las mentiras sean la norma que estamos viviendo. Esa obligación es lo que nos va a llevar a transformar lo que se tiene ahora en forma de comunicación eficientes, que la gente verbaliza, que sea un instrumento de libertad. La prensa sí puede ser la arquería de libertad porque tenemos razón y sabemos encontrarla y sabemos difundirla. El reto grande, porque la mentira está por todos lados, pero de ante retos se gestan los grandes proyectos. El formato de la forma en que trabajamos, nada más para redondear esa idea, regresando a la historia, 90s, cuando llego yo, una forma muy exitosa que yo creo que funciona muy bien ahora de trabajar es la que imponían Heriberto y Héctor Hugo, que se lo recomiendo a los muchachos reporteros y a los editores y a los dueños de los periódicos para trabajar. Junta un buen equipo y déjalos hacer la chamba. Me decía Heriberto, es que con ustedes no batallo porque se les da una indicación o ustedes proponen una indicación y yo sé que la van a traer bien, decía Heriberto. Y Héctor Hugo decía, pues yo nomás les digo, por dónde se van si me piden opinión, si no ustedes síganle. Porque nosotros proponíamos reportajes o Héctor Hugo nos decía, oye, está este rollo, dale seguimiento. Lo checábamos y decíamos, no, si hay una perspectiva sólida de reportaje. Entonces Hugo sugería, ¿sabes qué? Dale por aquí y por allá. Y nos decía, por dónde le dábamos, nosotros retroalimentábamos, pero nos dejaban una libertad completa para hacer lo que sabíamos hacer. Entonces, una buena forma de trabajar, que espero que se siga repitiendo en algún lado. Aquí en Hora Cero, que todavía considero mi casa también, porque siempre funcionó muy bien esa forma de hacerlo. Fíjate, Chano, yo quiero aclarar algo, o sea, no, a lo mejor me escuché muy drástico. Yo sí creo en las nuevas plataformas. Y voy a poner un ejemplo, Twitter. Un día hicimos Hora Cero Deportes hace casi 3 años, más de 3 años, y se me ocurrió invitar a tuiteros que estaban limitados en el texto, en sus caracteres, invitarlos como columnistas. Bueno, hice una convocatoria en Twitter, tuiteros de fútbol, apasionados, empezaban a mandarnos sus currículums, sus primeros esbozos o propuestas de editorial, y a la fecha, uno de ellos está en Hora Cero. Yo creo que ese experimento ningún medio lo ha hecho. Y uno de los columnistas principales de Hora Cero Deportes salió de Twitter. Bien, yo creo que esto que mencionan es importante y sí habría que destacarlo. La labor periodística debe de ser concebida como tal. O sea, que la sociedad civil, yo creo que a estas alturas, en este momento con las nuevas tecnologías, pueden percibir quién está haciendo periodismo y quién únicamente está utilizando quizás dispositivos, porque poner a transmitir mi teléfono porque tengo datos, eso no es hacer periodismo. Digo, estás haciendo a lo mejor periodismo ciudadano. Pero ustedes como sociedad civil, ¿cómo conciben esta situación de darle a Hora Cero el papel y el lugar que merece como periodistas que ahora están en las nuevas tecnologías, que han aprovechado, como en el caso de lo que comenta el licenciado Héctor Hugo, como lo que se mencionaba de que ahora las redes sociales se están incorporando, pero todo a cargo de periodistas que son experimentados, que tienen una profesión, que pueden guiar esto y que aparte están sirviendo de ejemplo de cómo los medios tradicionales no nada más se adaptan, conjugan los medios digitales? A ver, esta parte hay un gran reto, pero no solamente en el periodismo, en la profesión en sí. Al momento, hoy, mis hijos de
una niña de 14 años, su fuente principal es Wikipedia. Mi hijo se adoctrina mediante el YouTube. O sea, tenemos que hacer un esfuerzo como padres para decirles dónde está la fuente importante y verídica. Y verídica, dentro del seno familiar y en el plano profesional, por supuesto, desde ChatGPT que te redacte mi tema, una carta de renuncia, por ejemplo, no va sin pies sin cabeza. Y robotizado. Y robotizado. Entonces, hay un reto desde la propia esencia de la profesión. Y este es el principal reto que tenemos como sociedad. Primero, participar en estos ámbitos. En este reaprendizaje, en esta parte disruptiva que como se mencionó aquí, Hora Cero fueron de los pioneros en la parte digital, tenemos que involucrarnos. Dicen que las sociedades altamente democráticas depende de la participación ciudadana y hay que preguntarle a un ciudadano en cuántos organismos sociales participas. No, pues en ninguno. O pues participo en uno. En entidades, en estados altamente democráticos, la sociedad participa entre 3 y 5 organismos sociales, el que tú quieras. Entonces, aquí existe una falta de participación, una ausencia de participación social, que tenemos instrumentos y mecanismos importantes como lo es nuestra casa, como lo es Hora Cero, que te da la opción, que te abre la puerta para aprender, para desarrollarte. Y también hay un punto importante que quiero destacar: la estabilidad laboral que genera Hora Cero. Eso es importante. Hay que verlos. ¿Cuánto tiempo tienes trabajando aquí? Híjole, como 19 años, más o menos. O sea, esa es una parte importante, la estabilidad laboral, profesional, que esto representa. Y no creo que en 19 años no hayas tenido otra. Por supuesto que sí. Lo que representa aquí esto es que desde casa se construye. Bueno, ¿cuántos años tiene Gerardo Ramos? Bueno, yo creo que ha de ser su primer trabajo. Si nos está escuchando, ha durado 15 minutos, ¿no? Ese es el segundo. Ya ha habido un crecimiento, vamos, de iniciar como reportero, el ir creciendo, ascendiendo y aprendiendo también. Sin el afán de echar confeti en este escenario, que se justifica porque estamos de fiesta, pero es importante destacar la generación de periodismo que se generó, la generación de lectores que generó Hora Cero. A ver, y en un tema, yo recuerdo aquella portada del 1998, justamente con Gerardo Higareda, en la época importante, cuando este partido, el PRI, era el todopoderoso a nivel de los 3 órdenes de gobierno, y se aventaron. Entonces, entonces fue cambiando la manera en que el lector nos empezábamos a enamorar, porque antes era lo que dijera Jacobo Zabludowski en la tele, todo se replicaba al día siguiente, pasando a épocas de la prehistoria. Hoy en día tenemos que hacer el esfuerzo, y quienes nos estén escuchando en este momento, tenemos que decirles que aquí está Hora Cero, que necesitamos también, a través de la crítica, es la manera en la que podemos dar un mejor resultado, porque nos quedamos solamente en una crítica de redes sociales estéril. Que no va más allá, claro. Ok, 17 años, no 19, 17 años de pertenecer a la empresa. Y eso que usted menciona es cierto, de los que hemos crecido con esto. Yo me acuerdo que cuando estudiaba Ciencias de la Comunicación, me acuerdo que yo veía el periódico, el impreso, y que me lo llevaba a la casa, me lo encontraba por ahí en Super 7 o en algunos sitios. ¿Y que te veías en un panel dirigiendo como eso? Y yo decía, yo quiero escribir aquí. Yo me acuerdo que a mí me daban géneros periodísticos como materia, llevábamos 3 y nos enseñaban artículo, editorial, el reportaje, la columna, todos los géneros. Y yo veía, yo decía, yo quiero escribir aquí un día. Y míreme, después de tanto tiempo, después de haber empezado en un medio que cubría sociales como la revista Clase antes, posteriormente hacer algunas otras cosas, nota local, redactar artículos. Ahora ya estamos con un nuevo proyecto en el ámbito digital, adaptándonos a las nuevas tecnologías y pues trayendo ahora temas importantes que son motivo de debate. Yo puedo presumir algo, y Beto lo sabe. Tanto en Nuevo León como en Tamaulipas, muchos periodistas o reporteros han querido pertenecer a Hora Cero, pero muy pocos han tenido la suerte
de estar en este equipo. Y dos, una aclaración a Betty. Yo no comparto con que se haga periodismo ciudadano. Para mí son reportes ciudadanos. Porque hay niveles entre los generadores, los que hacen reportes y el periodismo. Y el buen periodismo va a llevar a hacer un buen negocio. Bueno, Un como mal generadores periodismo de información va a quizás, desaparecer. ¿no? Sí. Como generadores de información que quizás después la prensa retoma para darle ahora sí un seguimiento Sí, claro. profesional. Lo que he habido. Porque ahora vales en base a los likes que tienes. Fulano de tal tiene tantos likes, entonces es muy bueno. No necesariamente es así. No, mira, Claro. ¿por qué? Puede ser Porque popular. Pero puede ser popular. Sí. Pero los retos que vemos, lo comentaba ahorita Hugo, el periodismo de profesionales, la comunicación de profesionales. Puede ser un aficionado, colocar, buscar, ponerle, pero hasta ahí vas a llegar sobre Es eso. simpático. Y para los profesionales, los retos que tenemos ahorita, dice uno, primero, cualquier nota o actividad que hace en mi oficina, le damos seguimiento en tiempo real de lo que pasa en las redes. Pero no nos guiamos lo que dicen las redes en tiempo real porque seamos instrumento del algoritmo. Pero esa información nos permite marcar pautas para lograr los objetivos que tenemos. Primera responsabilidad, no ser rehén de la inteligencia artificial que está en las redes sociales. En el momento que tengamos nosotros una visión más allá de las redes, podemos hacer un periodismo de un tipo completamente diferente, prácticamente a tiempo real, pero con toda la capacidad profesional que nos ha dado el pensamiento crítico para que esa sociedad se siga transformando. Ese es nuestro reto, amigo. ya, pues, yo creo que ya, para ir cerrando, yo creo que ya Sí. estamos En los últimos en los minutos. últimos rounds. Yo creo que Hora Cero goza de algo importante, que es la credibilidad. Y creo que va a perdurar mucho más tiempo si logra montar bien la ola de todo esto nuevo que está apareciendo, que todos los días cambia. Creo que ya pasamos una etapa importante, ya tenemos aprobado la prueba del tiempo, y yo creo que esa prueba del tiempo la pudimos lograr pasar usando una herramienta básica que ha sido fundamental. Yo como director, yo siempre he dicho, ¿sabes qué? Respeto. Yo respeto mucho el oficio, respeto mucho al director, respeto mucho al gerente. O sea, aquí todos, o sea, el combustible con el que camina esta compañía es el respeto. Pero además el respeto que nosotros mismos nos damos, o sea, entre todos, es el que hace que se mueva todo este engranaje, y es el mismo que pedimos de afuera hacia adentro, ¿verdad? O sea, yo creo que ese ha sido fundamental. Yo creo que, y es básico, y creo que es un buen combustible que nos puede ayudar a montar el siguiente reto, la siguiente ola. Bien, bueno, pues esto son las últimas participaciones de nuestros panelistas invitados a Zona de Debate en su primera temporada 2025 de aquí de Hora Cero. Le agradecemos a todos que nos hayan acompañado en esta nueva emisión que sin duda alguna estuvo llena de información, pero también de anécdotas, de mucha nostalgia, de mucho debate también. Entonces, para finalizar, ¿cómo pudiéramos cerrar de manera muy breve esta emisión? Alejandro, ¿cuál sería su última participación? Muchas gracias por ser parte de esta experiencia en el pasado, en el presente y espero que en el futuro. Perfecto. Licenciado Héctor Hugo. Lo he escrito rápidamente. Creo en el buen periodismo cuando los medios como Hora Cero y otros nunca pierdan su esencia de tener siempre su propia agenda, Bien. sin minimizar las nuevas plataformas, las nuevas olas, como son las redes sociales. Perfecto, muchas gracias. Luciano Campos, desde Monterrey, Nuevo León, ¿cuáles son sus impresiones finales? ¿Qué puede mencionarnos? Sí, mira, Beatriz, amigos de la mesa, yo cerraría con un comentario relacionado con lo que viene respecto a la nueva generación. Ahorita, desde mi punto de vista, el periodismo está pasando por una etapa convulsa. No está bien establecido el periodismo porque está todavía el tránsito no definido entre lo impreso a lo virtual. Ahorita estamos en un periodo ahí nebuloso, incierto, con respecto a lo que viene.
Yo creo que hay que preparar a la nueva generación de periodistas, pero sin perder la esencia. La nota sigue siendo la misma. ¿De qué se trata y qué le interesa a la gente? Nosotros que somos ya de la vieja guardia, ya somos reporteros viejos, yo me considero un reportero viejo, sigo en el oficio, trabajamos de una forma en la que andábamos buscando periodísticamente sangre, la nota. Nosotros somos el perro guardián que menciona ahí la teoría del periodismo, vigilando a los políticos para que no hagan tropelías. La nueva generación que está acostumbrada a las redes sociales y a los medios electrónicos, lanzo la pregunta, ¿estarán preparadas para seguir haciendo ese trabajo de perros guardianes, de andar reporteando con rigor como se debe, denunciando? Es una pregunta que dejo en el aire. Ojalá ya estén en formación los nuevos reporteros de Hora Cero para que reciban la estafeta que le están dejando los que están ahorita. Muchas gracias, Luciano, por su intervención. Everardo González, su última participación, ¿cuál sería? Gracias. Después de 27 años de ejercicio profesional, digo con conocimiento de causa, creo en las buenas empresas. Y esta es una buena empresa. Gracias. Muchísimas gracias. Y terminamos con Heriberto de Andar. ¿Cómo cierra este espacio? Creo que me adelanté un poco en la pasada, y yo creo que el respeto, repito, es el combustible. Y de haber pasado ya 27 años y estar muy atentos hacia dónde está apuntando el mundo, la nueva tecnología, y después de haber pasado por toda la experiencia que hemos pasado, yo no tengo la menor duda de que si va a haber una partida, creo que la vamos a ganar. Perfecto. Muchas gracias por su mención. Le agradecemos de igual manera a todos los panelistas invitados, a todos los de casa. Bueno, de esta manera hemos llegado al final de esta emisión. Nos hubiera gustado quedarnos mucho tiempo más. Hay muchos temas más que platicar. Esperamos que haya sido del agrado de todas las personas que nos acompañaron. Como siempre, la última palabra la tiene usted desde su casa. Esperemos que esto pueda generarle una opinión al respecto. Mi nombre es Beatriz Flores. Me despido de ustedes y esto ha sido Zona de Debate. Hasta la próxima.